¡Boom! Cepillan a Lorenzo Córdoba de manera inesperada y sorpresiva. Hoy se revela que le han puesto una denuncia. Una denuncia de un escándalo, una polémica del año pasado, en donde se involucró con una diputada de Morena, con Julieta Ramírez en el Consejo General cuando era el presidente, en donde hizo una serie de ataques y burlas que ahora le están llevando a que sea denunciado por violencia política de género. Y esto está a punto de darle fast track porque revelan que existe una denuncia, no se sabía hasta hoy, y que podría acabar en que Lorenzo Córdoba sea sancionado, puesto en un registro especial de violentadores y finalmente pueda ser vetado de ser candidato o sustituto de Xochitl Gálvez o finalmente sustituto de otro en el futuro. En fin, ¿no? Un fuerte ataque de manera inesperada contra Lencho Córdoba. Y esto finalmente aparece unos días antes de que él vaya a liderar una marcha en donde sería su destape presidencial y podría acabar finalmente cancelando la marcha. Incluso Xochitl estaría participando en la marcha, cuando menos de asistente, pero estaría cancelando también su participación y todo podría acabar siendo descarrilado. Y eso se da en el mismo día también que revela Morena una jugada muy hábil, un as bajo la manga, en donde están a punto de aplicar la aplanadora de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, precisamente para que vamos a llamarle el plan D, ¿no? Es una especie de plan D, le pueda permitir al presidente transitar un montón de iniciativas que reveló hace como una semana, finalmente sin que Peña pueda frenarlo. En fin, una jugada importante. La verdad es que estamos viendo que ahora sí, empezó a contraatacar Morena, la 4T y López Obrador en el tema del lawfare directamente con buenas iniciativas y como lo vamos a ver el día de hoy. Pero primero vamos a arrancar con lo que está pasando en el INE con finalmente una jugarreta que le está empezando a salir muy mal a de Carla Humphrey. Recuerdo que Carla Humphrey es ahorita la consejera electoral, pero ella es la encargada de los debates presidenciales. Y bueno, en medio de todo esto, ella finalmente, en su primer momento de decisión importante del debate presidencial, el primero que va a ser en abril, que donde van a ser alimentadas por preguntas de redes sociales, Carla Humphrey decidió contratar a la empresa Signalab, ¿no? Del ITESO, que es una universidad de Jalisco, muy anti 4T, que incluso ha hecho estudios en donde, por ejemplo, a mí me han puesto como bot, a mí me han puesto que soy un youtuber que dice noticias falsas. Y bueno, así han sido todo ese tipo de estudios que ha hecho Signalab con una clara tendencia antiobradorista, antimorenista y pro-PAN, pro-Xochitl Gálvez. Y ella decidió esto, ¿no? Lo cual provocó el enojo de Mario Delgado, incluso echándole la culpa directamente a Carla Humphrey, que es una consejera antiobradorista. También el reclamo de Claudia Sheinbaum, a pesar de que su esposo, Santiago Nieto, va a ser candidato de Morena en Querétaro, o sea que finalmente es una pareja totalmente ingrata además de todo esto. Y eso llevó a que el día de hoy fuera impugnado el acuerdo de Carla Humphrey y que ante el INE precisamente por el tema de que Signalab no es una empresa confiable ni neutral. Llegaron Sergio Gutiérrez Luna, el representante de Morena, llegó Noroña como representante del PT ante el INE, acuérdense. También está el representante del Verde, que creo que es el que está a la izquierda, y bueno, otra persona más. Señalaron que no garantiza finalmente la empresa Signalab la neutralidad en la formulación de preguntas. Y bueno, esta es la impugnación de Morena, PT y Verde ante el INE por la aprobación del acuerdo de esta Carla Humphrey, por el que se define la metodología, así como la instancia que seleccionará las preguntas provenientes de redes sociales. Entonces, al final fue impugnado el acuerdo. Y Carla Humphrey, una posición, caray, muy complicada, honestamente. Es muy, muy, muy difícil. También Santiago Nieto, una posición completamente difícil, muy incómoda. Además, todavía no se... O sea, si bien ya se definieron las candidaturas a senadorías, de todos modos los partidos, claro que siempre pueden cambiar. Santiago Nieto, con esto que está pasando ayer, él tiene una senaduría asegurada. Podrían acabarlo cepillando. Pues imagínense, esto es un acto de traición.
Y ya no solo estamos viendo, que lo digo yo, lo está diciendo Mario Delgado, dirigente nacional, y Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena. O sea, entonces, ¿cómo pues, puede seguir transitando la candidatura del esposo de Carla Humphrey, a quien han señalado directamente como alguien antiobradorista, antimorena, y con su esposo como candidato? O sea, ya esto, la verdad es que, repito, lo dijo en un video en la mañana, el protagonismo de Carla Humphrey, porque es muy protagonista, sus ambiciones también, y el hecho de que se esté hallando con Lorenzo Córdoba, ya le cobraron muy fuerte la factura y apenas está arrancando, porque todavía faltan otras cosas, la selección de moderadores del debate. Y obviamente van a ser moderadores antiobradoristas, antimorena y anti Claudia Sheinbaum. Y si bien ella va a decir, bueno, pues ahí se quedó, de todos modos la denuncia pública existe y que quede claro que Morena, o sea, y Santiago Nieto, esto no se lo van a dejar pasar, ¿no? ¿Me entienden? Los reclamos se lo van a decir directamente a Santiago Nieto. Él va a sufrir ese tipo de cosas y allí directamente a la candidatura de Morena va a haber mucha polémica. Imagínense que Carla Humphrey acompaña a Santiago Nieto, le van a buchar directamente a Santiago Nieto y a Carla Humphrey los morenistas. Son estas cosas que no ha pensado bien esta pareja de lo que va a suceder. No, no es el PRI y el PAN, es Morena, es la 4T. Y ya Mario Delgado y Claudia Sheinbaum lo dijeron. Pero bueno, eso quedó ahí. Hoy, sin embargo, sorprende el día de hoy este personaje Máximo Allende, que está en Morena, en el INE, y revela que hay una demanda en contra de Lorenzo Córdoba por videos en donde él apareció burlándose de una diputada federal, Julieta Ramírez. Vamos a escucharla. Bueno, pues quiero compartirles que fui citado por el órgano interno de control del INE para que mañana vaya a sus instalaciones a comparecer sobre los lamentables y de verdad la terrible actitud del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba en aquella sesión del 13 de marzo de 2023, donde ustedes recordarán que nuestra representante, la diputada Julieta Ramírez Padilla, estaba entonando un elocuente y muy fuerte discurso en contra de la mafia electoral, cuando, bueno, pues Lorenzo Córdoba se deschavetó y simplemente empezó a hacerle caras, gestos, muecas, de pronto balbuceaba o cuchicheaba con su compinche Edmundo Jacobo, que lo tenía al lado, y toda vez que nosotros fuimos pues los autores de estos videos, los encargados de recabarlos, pues el OIC nos está pidiendo que mañana acudamos a sus instalaciones para entregar los videos, supongo yo que para corroborar que no se trate de un asunto creado por inteligencia artificial. Nosotros no tenemos nada que ocultar, Lorenzo Córdoba es un patán, ese día quedó patente y demostrado, y yo solo quiero destacar en esta ocasión que el órgano interno de control del nuevo INE ya ha sancionado y removido a servidores públicos que se han extralimitado en sus funciones. En este caso en particular, Lorenzo Córdoba pues faltó al reglamento de ética del instituto, no se condujo con tolerancia y bueno, en general ustedes pueden juzgar las imágenes. Hay que recordar que fue el titular del contencioso electoral, el señor Alberto Cruz, quien fue removido por el órgano interno de control por haber truqueado, por haber encuadrado las palabras del presidente López Obrador y, bueno, señalarlo, que había cometido violencia política en razón de género en contra de Berta Xóchitl Gálvez. Estaremos para allá, pues para rendir cuentas de los videos que grabamos, que pues circularon en redes sociales y les mantendremos informados por este medio. Toda mi solidaridad, por supuesto, con la diputada Julieta Ramírez, que de ninguna manera ni ella ni cualquier otra compañera en el seno del Consejo General del INE se merecen una actitud tan despótica y despreciable como la que Lorenzo Córdoba ejerció aquel 13 de marzo. Tómala. O sea, aquí es interesante esto porque revela este señor Máximo Allende una investigación en curso, ¿no? Que no teníamos idea. Una investigación de parte del órgano interno de control del INE, en donde, bueno, hay un expediente abierto desde el año pasado, ¿no? El INE OIC IM 044-2023, y que ahorita llega en febrero del 2024, en donde se le pide que revele pues, la existencia y que haya un peritaje. Este es el momento de la comparecencia, no sé si se acuerdan, pero bueno, aquí finalmente es la señal del INE y bueno, aparecen los videos que ellos grabaron.
que ni Lorenzo Córdoba ni Edmundo Jacobo son demócratas. No creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la Constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008. Aun cuando la Constitución dice que solo puede durar en su cargo 6 años con derecho a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17,000 millones de pesos al año? Pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor presidente, no canta mal las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a 9 años. Y al día de hoy usted ya lleva 11. No tienen calidad moral. En el 2014, con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos, aún violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales. Y así pasarán a la historia. Pues sí, así estos gestos que finalmente hizo de esta manera bastante claro, prepotente, indebida, y bueno, contra una diputada, mujer, pues encuadra en la violencia política de género. Y lo interesante es que se abrió una investigación. Parte, bien dice Máximo Reyes, de un órgano interno de control, que es un órgano interno del INE, autónomo del hecho, y que ha llevado a sancionar directamente a funcionarios, ¿no? Como bien dice Máximo Reyes, de entrada, el que era el jefe de la dirección de lo contencioso del INE, que se encarga de las quejas, finalmente fue removido después de que se reveló y se confirmó que el presidente, el INE lo sancionó al inventar citas o inventar literal cosas que no dijo López Obrador, y esa fue la razón que llevó a ser sancionado el presidente y ser silenciado. Entonces, muy muy interesante el hecho que haya pasado, y nos reiteremos que hay una investigación en contra de Lorenzo Córdoba. Y esto, ojo, podría acabar descarrilando la famosísima la marcha que pretenden hacer la otra semana los panistas a través de Claudio X González en el Zócalo. ¿Se acuerdan? Que el próximo 18 de febrero fue convocado, donde Lorenzo Córdoba pues iba a ser ungido. Ese era el plan original, pero evidentemente ya todo se está viniendo abajo. Iba a ser el ungido como candidato presidencial en lugar de Xóchitl Gálvez, ante el hecho que Xóchitl pues empezó a caer. Ese era el plan, pero creo que ya cambió un poco. Xóchitl se fue a Estados Unidos pues a rogarle, y a España a rogarle a los mandamases de la derecha mexicana, y que bueno, que ella sigue siendo candidata y les va a entregar lo que quieran: el petróleo, el litio, las minas, el Tren Maya, el agua, todo lo que quieran, pero que la dejen ser candidata. Entonces, sale esto, y bueno, ahora Xóchitl iba a ir como invitada, ¿no? O sea, invitada, imagínense, a su propia marcha, y bueno, parece que está cancelando Xóchitl Gálvez su ida a la marcha, y podría también este tema al final acabar descarrilando totalmente la marcha. Además, tienen miedo de algo, porque el problema es que esta marcha, que va a ser en el Zócalo, va a ser comparada con la arranque de campaña de Claudia Sheinbaum también en el Zócalo. Entonces van a haber dos gráficas que va a impactar muy negativamente, evidentemente, a Xóchitl Gálvez, al PRIAN,
a Claudio X González y a Lorenzo Córdoba. Porque vamos a ver un Zócalo medio lleno, vamos a llamarle así, en el mejor de los casos que va a estar ahí con Lorenzo Córdoba y Xóchitl Gálvez, y un Zócalo a reventar, pero por mucho, en el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Una mala estrategia, honestamente, no lo pensaron muy bien, pero bueno. Al margen de esto, y ya hablaron que estamos hablando de temas de cuestiones jurídicas, hoy la 4T sacó un as bajo la manga que tenía bien guardado y que ha generado pánico total en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en el bloque opositor, porque ven que con el cambio de las reglas reglamentarias están a punto de hacer una especie de mini reforma judicial que le va a quitar a Norma Piña el poder para frenar todas las leyes que quiere frenar. Recordando que al final, ¿qué es lo que ha hecho Norma Piña? Por ejemplo, vamos a hablar de la reforma eléctrica. Originalmente, que fue aprobada la reforma eléctrica, acuérdense, ¿no? Por la mayoría de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y 24 horas después sale un amparo de Juan Pablo Gómez Fierro en contra de la reforma eléctrica, y a pesar que los amparos se tramitan individualmente, o sea, no tienen efectos generales, este amparo dice de una manera totalmente indebida que va a tener efectos generales y por lo tanto suspende la ley de la reforma eléctrica absolutamente un juez de distrito, ¿no? O sea, de manera indebida. Y esto lleva a que finalmente haya una serie de tumbos legales, ¿no? Pasan años, la Suprema Corte la declara constitucional, después es inconstitucional, pero bueno, siempre estuvo suspendida por este amparo. Entonces, así lo han hecho también en todas las leyes que aprueba López Obrador, sale en amparo y entonces inmediatamente jueces o un ministro declara suspendida toda la ley hasta que finalmente se resuelva, pero se suspende de inmediato. Entonces sacan una reforma y eso es lo interesante, es una reforma no a la Constitución, sino a leyes reglamentarias. En particular el artículo 42, 43 y 72 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional. Y vean lo que están poniendo. Por ejemplo, en el artículo 42 de ley reglamentaria, o sea, es una ley secundaria, en donde dice lo siguiente. En el nuevo texto dice, en aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada por el párrafo anterior, el Pleno de la Corte declarará desestimadas dichas controversias y consecuentemente la validez de las normas impugnadas contra las que no procederá juicio o recurso alguno. En otras palabras, no van a poder ser frenadas las leyes. El artículo, por ejemplo, 43, las autoridades jurisdiccionales no podrán invocar las razones justificativas de sentencias no aprobadas para invalidar, anular o desaplicar actos o normas generales, ni para admitir demandas de amparo, juicio o recurso alguno. O sea que tampoco van a poder ampararse las leyes aprobadas. Y también, por ejemplo, dice el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada, declarará la validez de las normas impugnadas contra los que no procederá juicio o recurso alguno. Son cosas un poco ya técnicas jurídicamente, se los quise leer para que vean de qué se trata. Pero lo que están haciendo, repito, es que no pueda frenar Norma Piña las leyes, ¿no? Aprobadas. Si bien, claro, toda la Suprema Corte tendrá el derecho de declarar inconstitucional determinada ley, primero para ello va a necesitar tener, son 11 ministros, como 7 votos a su favor, ¿no? Para declarar inconstitucional una ley de entrada, pero tiene que pasar, Carlos, todo el proceso. El legal, tiene que haber un proyecto, ¿no? una votación. Y mientras eso no suceda, no va a poder ser frenada. O sea, por ejemplo, la reforma eléctrica de López Obrador no debió haber sido frenada nunca, ni de todas las reformas secundarias. Y lo interesante es que esta propuesta no tienen que cambiar la Constitución, no necesitan, es un cambio a la ley reglamentaria de un artículo, del artículo 105 constitucional. En otras palabras, es una ley secundaria y con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es suficiente. Y curiosamente esta ley, una vez que sea publicada, impediría que la Corte la frene. ¿Sí me entienden? Ese es lo más interesante, esa es la jugada maestra. Esta es lo mejor. Esta ley, una vez que sea publicada, esa misma ley impedirá que la Suprema Corte frene esa ley. ¡Wow! Esto está increíble. Entonces,
no va a poder ser frenada la ley porque se trata de eso. Se trata precisamente de eso. No puedes frenar la ley ya publicada. Si quieres, podrías decir, oye, estos cambios son inconstitucionales. Perfecto. La verdad es que la Suprema Corte lo podría decir. Pero tienes que pasar, amigo, todo el proceso. Tiene que llegar a la Suprema Corte, llevar un proyecto y tienes que tener los votos. En 1 o 2 años, ok, podrás declararla inconstitucional. Pero ahorita, no. Pues eso es lo que siempre hacía. Eso es lo que siempre hacía. Esto es la genialidad. Ahora, pasa algo, y esto también es lo interesante, ¿no? El presidente de la Comisión de Justicia es un panista. Es un panista que no quiere sesionar para precisamente presentar el dictamen y aprobarse. Y entonces, lo que hizo Morena ahorita es que se fue, como tú no quieres sesionar, brother, me voy con tu sustituto, que es un secretario. El secretario está convocando y entonces vamos a reunirnos todos y es lo que están haciendo. El panista dice, yo no convoqué, es un golpe de Estado y bueno, están en esa polémica. Pero bueno, al final la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores supera todo, que quede claro, y bueno, al final vamos a ver esto. Es una jugada, señores, de las más importantes y fregonas que he visto ahorita de parte de la 4T. Y tiene a todos muy preocupados porque cuando sea publicada la ley, ya la Suprema Corte no va a poder frenar las leyes como antes lo hacía. No va a poder declarar suspendida la ley hasta que se me hinchen. No. Eso ya no va a suceder. Esta ley va a impedirlo por completo. Y curiosamente, yo supongo que va a haber un transitorio de que si la Corte desacata esa misma ley, pues podría haber una sanción directamente a los ministros porque al final no lo pueden suspender. Está súper interesante. Una ley que se blinda a sí misma, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Una ley que se blinda a sí misma. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Bueno, amigos.